Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine Nochese y hoy les voy a presentar mi parcial número 1 de traducción audiovisual dictado por mi profesor Federico Quevedo. Primeramente comenzaremos respondiendo: establecer dos diferencias entre traducción tradicional y traducción audiovisual. La primera diferencia que encontramos es que la traducción tradicional se hace mediante una traducción de textos escritos. Pero, sin embargo, la traducción audiovisual se hace mediante traducciones de los guiones de imágenes cinematográficas o televisivas. Para la segunda diferencia, encontramos que la traducción audiovisual posee un cierto límite de caracteres, mientras que la traducción tradicional puede ser traducido mediante series de párrafos inmensos. Para la segunda pregunta, nos dice: ¿cuáles son los tipos de traducción audiovisual? Existen solo dos tipos de traducción audiovisual, que son el doblaje y el subtitulado. El doblaje es una técnica audiovisual que consiste como en la interpretación y la grabación de un texto de ámbito cinematográfico o también televisivo en otro idioma distinto al idioma original, sustituyendo los diálogos por otro significado similar. Pero el subtitulado es otra técnica audiovisual que consiste en la sobreimpresión de la traducción de los diálogos de una película en la pantalla. Para la tercera pregunta nos dicen ¿qué es temporizar? Esta palabra temporizar nos está diciendo muy claramente: temporizar para la traducción audiovisual es determinar el tiempo de entrada y de salida de los subtítulos, donde también se sincronizan los audios de los personajes. En la cuarta pregunta tenemos que segmentar. La técnica de segmentar un subtítulo es solamente buscar la división de los subtítulos en las dos líneas disponibles, para que genere así una buena y rápida división en la lectura del mismo. ¿Qué logramos con esto? Evitamos que se contamine la imagen, buscando lograr que solamente la línea de arriba sea mucho más larga que la línea de abajo. En la pregunta número 5 nos dice: relaciona entre sí los siguientes conceptos y su importancia en la traducción audiovisual. Localismo, venezolanismo, español neutro, incluyendo dos ejemplos en cada uno de ellos. Comenzaremos con el concepto de localismo. El localismo es considerado las palabras o expresiones que pertenecen a un país en particular. La importancia que tiene el localismo en la traducción audiovisual es debido a que cuando es necesario la traducción, se incluya el contexto relacionado del país en donde es originada la palabra. Por ejemplo, en Colombia, para decirle a una persona que es catire o catira, se le llama mono o mona. En México, para decir la palabra pitillo, decimos que es llamada popote. En el siguiente concepto, decimos venezolanismo, que son las palabras más utilizadas más que todo en el país venezolano, Venezuela. La importancia del venezolanismo en la traducción audiovisual se le conoce por las palabras únicas como se dicen en Venezuela, como por ejemplo decirle a un amigo lo llamamos pana. También existe otro ejemplo que es la expresión bájate de la mula, el cual quiere decir que es pagar una deuda que una persona tiene o pasar dinero de manera corrupta. El último concepto, estamos hablando del español neutro. El español neutro es decir, el vocabulario general para que todos los hispanos parlantes puedan entender cada una de las palabras en español, sea cual sea la traducción, pero que se pueda comprender. Es decir, un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la palabra carro, ya que se puede traducir de distintas maneras, como por ejemplo, podemos decir que carro puede ser coche o puede ser automóvil. También tenemos otro ejemplo del cual la palabra es inodoro, el cual se puede expresar como un retrete o excusado. En la pregunta número 6 tenemos: escoja 4 vicios del lenguaje y explíquelos brevemente, incluyendo ejemplos de cada uno de ellos. El primer vicio del lenguaje se considera muletilla. Muletilla es el hábito de repetir inconscientemente palabras, frases u oraciones, como por ejemplo, cuando salí al patio, o sea, a la piscina, él estaba ahí,
o sea, yo le encontré, o sea, nos encontramos. El siguiente vicio del lenguaje es considerado el arbarismo. El arbarismo es el vicio que consiste en pronunciar mal las palabras o emplear las palabras incorrectamente. Como por ejemplo, decir está ok, que correctamente es está bien. El siguiente vicio es el extranjerismo. Es el uso innecesario de una voz o una frase que da un giro a un idioma extranjero. Como por ejemplo, el libro fue un bestseller, que quiere decir en la traducción un éxito de venta. Y el último vicio del lenguaje es el queísmo. El queísmo es el uso incorrecto de el que sin la preposición de. Como por ejemplo, llegó la hora que me lo digas. Y la manera correcta de decirlo es llegó la hora de que me lo digas. Para la pregunta número 7 nos dice, defina brevemente los conceptos de préstamo y calco e incluye 2 ejemplos de cada uno. El préstamo, como la misma palabra es mencionada, quiere decir que la palabra se toma de una lengua a otra sin traducirla. Es decir, por ejemplo, tenemos la palabra software o tenemos la palabra hardware. El calco, por otra parte, es considerado también como un préstamo, el cual se toma prestado de una lengua extranjera, el sigdama, pero se traduce literalmente los componentes de esa misma palabra. Como por ejemplo, la palabra weekend se traduce fin de semana y la palabra fútbol es considerada como balompié. En la pregunta número 8 tenemos una tabla en donde tenemos que indicar los errores que se presentan en la misma. En la primera frase tenemos, me comí 6 toblerones. Esta frase está de manera incorrecta porque la palabra toblerón es considerada una marca comercial y no debe ser pluralizada. Entonces, la manera correcta de decir esta frase sería, me comí 6 toblerones. La segunda frase dice, gané 4 premios Grammy. Me parece que esta frase está de manera correcta, ya que la palabra Grammy no está pluralizada y se mantiene en su estado original. La tercera frase dice, Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos 2 premios Oscar. Los nombres de los eventos no pueden ser de manera pluralizada y, adicional, no pueden estar acentuados. Así que la manera correcta de decir esta frase sería, Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos 2 premios Oscar. La frase número 4, Munich. Según las reglas de español, la palabra Munich debería estar acentuada en la letra U. Así como también en la siguiente palabra, debajo de Múnich, Manchester, que también tiene que ser una palabra acentuada en la letra A. En la siguiente frase, 100 años de soledad, ya como esto se está tratando de una obra literaria, la única palabra que debería comenzar en mayúscula es la primera palabra, que es 100. Del resto, las palabras deberían estar en minúscula, ya que se están hablando de palabras en español, que son años y también soledad. La siguiente frase, The Notebook, está de manera correcta y presenta la traducción necesaria, que es en mayúscula, ambas palabras, y también está en mayúscula. Solamente las palabras en inglés pueden hacer este proceso. En la siguiente frase, en inglés, los días de la semana y los meses se escriben en minúscula. Esta manera de la frase está incorrecta, porque la palabra inglés debería ser una palabra, ya que se está refiriendo a un idioma, en donde la primera letra debería estar en mayúscula. Así que la manera correcta sería la misma frase, pero enfatizando que la palabra inglés, solo la primera vocal debe estar en mayúscula. En la siguiente frase, en inglés los idiomas se escriben en mayúscula. De igualmente,
había mencionado que en inglés tiene que estar en mayúscula porque se está refiriendo a un idioma. Y la última frase, Christmas, se escribe en minúscula. En este caso, como Christmas es la primera palabra que está comenzando la frase, puede ir en mayúscula indistintamente que sea una palabra en inglés, ya que las palabras que comiencen, las frases, oraciones o párrafos, siempre tienen que ir de forma mayúscula. En la pregunta número 9 tenemos como referencia una tabla, el cual tenemos que indicar cuáles son los casos que se utilizan redondas y cuáles casos se utilizan cursivas. Primeramente tenemos los letreros en los subtítulos. Esa respuesta es redonda. La siguiente dice, las voces provenientes de radios, teléfonos, televisores y autoparlantes. Ahí utilizamos la cursiva. Las palabras extranjeras de uso frecuente en español, spa, whisky, utilizamos la forma redonda. Las siguientes frases, champagne, Elysis, Empire State, utilizamos de manera redonda. Grammy, Oscar, también se utiliza en redonda. Y finalmente la frase, los parlamentos de un personaje en off, se utiliza en cursiva. En la pregunta número 10 dice, de todas las normas ortotipográficas trabajadas en clase, seleccione 4 que hayan sido de especial interés para usted y resúmalas brevemente. Para mí, yo escogí traducción literal, falsos amigos, uso de los signos de puntuación y nombres extranjeros. El primer concepto que voy a dar será de la traducción literal. Para mí, yo considero que la traducción literal es considerada como la traducción que se genera palabra por palabra de todos los textos o audios que se transmitan del mismo sentido que el original. El segundo concepto de los falsos amigos son las palabras en diferentes idiomas que se escriben de manera parecida, pero tienen como significados diferentes. El uso del signo de puntuación son los signos que están representados de manera gráfica en donde aparecen en los escritos para marcar las pausas que tengan que ser necesarias y se le puede dar a un sentido y un significado al escrito de manera adecuada. Y finalmente, para los nombres extranjeros, son considerados como las expresiones idiomáticas que son frases comunes que se utilizan en un estilo directo dependiendo del lugar que sea. Cada idioma tiene sus frases idiomáticas especiales y esto hace obviamente que las traducciones sean un poco más complicadas para las personas que no son nativas, pero sin embargo, cada región y que tiene un idioma inigual, estas expresiones son solamente utilizadas en ese país y son una manera del habla entre las personas nativas. Finalmente, iremos con la pregunta número 11 que dice, ¿qué es lo que le ha parecido más interesante de todo lo que hemos trabajado en esta semana? Bueno, para mí yo siento que todo lo que hemos trabajado en esta semana en la traducción audiovisual ha sido de gran importancia el uso del subtitulaje y el doblaje, ya que uno no se había imaginado cuán trabajo iba a ser el hecho de prestar bastante atención y tener una relación entre oído, fijación, entre lo que se está traduciendo y una traducción correcta dependiendo a la zona o la región específica al cual se va a traducir. El colocar la traducción de manera trasladada de un documento Word a un programa fue una manera muy interesante y muy didáctica para aprender a relacionar lo que está diciendo el video desde el programa y lo que tenemos nosotros como futuros traductores. Adicionalmente, el doblaje también me parece un factor muy importante en todo lo que hemos visto esta semana, ya que pudimos notar, o en mi opinión yo pude notar más, cómo se puede doblar de otra manera
que no sea solamente el tener que interpretar voces, porque nosotros no somos los indicados para eso. Nosotros somos los que vamos a tener la responsabilidad de traducir lo que la persona, el actor o la actriz va a decir con su voz. Y justamente necesitamos tener la sincronización de cuando ellos van a hablar, de manera que nosotros podamos ser su punto de apoyo y utilizar todas las normas ortotipográficas, que algunas se me hacían conocidas, otras no se me hacían conocidas. Fue otra manera muy interesante de cómo llevar a cabo todo el buen subtitulaje y el buen doblaje. Muchas gracias.